estudiando ahí el Espíritu Santo, ¿cierto? Caminando con el Espíritu Santo. Y a veces nosotros podemos encontrarnos en una situación donde estamos conversando con alguien y de repente nos distraímos en medio de la conversación y usted se ve escuchando a la persona enfrente tuyo hablando y usted piensa, ¿qué está hablando? ¿De qué estamos hablando? Te perdiste, ¿cierto? Muchas veces nosotros también no nos concentramos en lo que realmente importa. Y estamos ahí y de repente nos perdimos. Y eso es importante sobre todo cuando se habla del Espíritu Santo. Porque cuando se habla del Espíritu Santo tenemos algunas ideas ya preconcebidas, algunos pensamientos. Algunas tradiciones evangélicas ponen énfasis en ciertas manifestaciones, lenguas, milagros, ¿no? Los protestantes decimos, no, el Espíritu Santo no es solo eso, sino que nos concentramos en otras cosas. Pero el punto al que quiero llegar es que muchas veces no estamos poniendo atención a lo que realmente el Espíritu Santo está haciendo. Si queremos caminar con el Espíritu Santo, tenemos que concentrarnos en lo que Él realmente está obrando. ¿Qué quiere el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cierto? El texto de hoy es un texto que está ahí en Hechos, el capítulo 2, versículos 38 al 40. Es el final de un mensaje que Pedro predicó ahí luego que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ahí en el inicio del capítulo 2, que dice lo siguiente. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente, sálvense de esa generación perversa. Ese texto, como dije, está al final del capítulo 2, al final del mensaje de Pedro, y ese capítulo es el famoso capítulo donde se registra la venida del Espíritu Santo. La semana pasada nosotros hablamos de que Jesucristo había dicho a los discípulos, quédense aquí, esperen para que reciban la promesa. De eso estaba hablando Jesús. Ellos estaban reunidos todos al inicio del capítulo 2 en una casa, y dice la palabra de Dios que de repente el lugar se llenó de poder, de presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo que es interesante es que cuando hablamos del Espíritu Santo, la gente se acuerda en ese capítulo de que el Espíritu Santo vino con lenguas de fuego y que la gente empezó a hablar en otros idiomas y que fue un evento sobrenatural. Lo que la gente no se acuerda son de esos versículos que recién hablamos aquí al final, de que efectivamente lo que hubo fue arrepentimiento. La gente se acuerda de todo el show, pero todo eso tuvo un propósito que culminó con el arrepentimiento de pecadores. Y es interesante ver aquí la obra del Espíritu Santo. Vemos que nada es casualidad. El capítulo 2 dice que el Espíritu Santo vino, se llenó la sala donde estaban como un viento. Y viento es una señal que el Antiguo Testamento utiliza también para referirse al Espíritu. La palabra hebrea para Espíritu Santo es exactamente eso, viento. El viento de Dios. También se manifestó con fuego, que también es una de las evidencias de la acción divina. Dios se ha manifestado con fuego en el pasado. Ustedes se acuerdan cuando Elías oró y qué es lo que envió el Señor, fuego de lo alto. También aquí vemos la manifestación por medio de la capacidad de hablar en otros idiomas. Pero todo eso
sirvió solamente como una evidencia externa de un hecho interno. Ese hablar en otros idiomas era profundamente simbólico, porque aquí se estaba cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2. Y al cumplir esa profecía de Joel capítulo 2, cuando dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre todos, Dios quería mostrar que esa venida del Espíritu Santo significaba un antes y un después en la historia de la humanidad. Porque la historia de la humanidad fue marcada, después de la caída, por todos los intentos humanos de traer orden, paz y justicia al mundo. Y uno de los intentos más emblemáticos de la humanidad de traer orden, paz y justicia al mundo fue Babel. ¿Qué es lo que fue Babel? Babel fue la declaración humana de que nosotros con nuestra tecnología dominaremos a Dios. ¿Les suena algo, no? Algo que nuestra tecnología dice hoy día. Nosotros con nuestra inteligencia artificial lograremos traer alimentos para todos, internet para todos, justicia para todos, paz para todos. Pero cuando vino el ser humano con ese proyecto de Babel, ¿qué es lo que hizo el Señor? Confundió a los idiomas, mostrando que la rebelión del ser humano estaba ahí siendo identificada y confrontada. El ser humano era incapaz ahora de comunicarse. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo en el capítulo 2? El Espíritu Santo viene y hace con que Babel sea deshecha, al menos provisoriamente, como una muestra del poder de Dios de efectivamente es Él quien va a redimir a la humanidad. Entonces, cuando ellos hablan en otros idiomas, esa era la señal. Y la gente escucha a estos hombres hablando en sus idiomas, porque imagínense, aquí estamos en una fiesta, en la fiesta del Pentecostés. Es una fiesta que se celebra 50 días después de la Semana Santa, de la Pascua, y es una fiesta donde vienen judíos, o venían judíos de todo el mundo conocido a Jerusalén. Una fiesta muy importante. Estaba ahí gente que creció en otras regiones del mundo, pero que eran judíos, que aprendieron desde infancia otros idiomas, pero que también eran judíos. Luego ellos estaban ahí y escucha gente hablando un idioma que era su idioma de origen. Usted sabe, usted está caminando por la calle, por ejemplo, mexicanos, brasileños. ¿Dónde están los otros extranjeros? No vinieron hoy día. Y de repente uno escucha un acento conocido al tiro. O si usted está en otro país y escucha a alguien hablando cachaipo, chileno, lo identifica, ¿cierto? Y el efecto, eso tiene un efecto emocional importante, porque nuestra memoria asocia el que escuchamos con una serie de memorias emotivas de nuestro origen. Entonces esas personas estaban ahí escuchando y de repente escuchan en su propio idioma, pero ven que hay gente que no tiene nada que ver. Y esas personas entonces se conectan con el mensaje. Fue una forma magistral de llamar la atención. En eso que todos están enganchados para saber qué está pasando, porque eso es sobrenatural, viene Pedro y predica, ¿cierto? Y les viene a decir, mira hermanos, no es que estén emborrachados, son las 9 de la mañana, así que no se preocupen. Lo que pasa es, y él hace un largo sermón, y en ese sermón él va a hablar primeramente de que Cristo fue crucificado, y la culpa de Cristo de haber sido crucificado era del pueblo, de este pueblo que estaba ahí. Pero que el pueblo crucificó a Cristo, pero Dios revocó la decisión del pueblo resucitando a Cristo de los muertos. Y la evidencia se verifica tanto en el ministerio de Jesús como Él siendo el Cristo, el Mesías esperado, como también por su propia resurrección de la cual ellos son testigos. Pero Pedro no está hablando solamente de la boca. Pedro, ¿qué es lo que hace? Pedro, como buen predicador, él va al Antiguo Testamento, lo fundamenta y citan textos ahí de los profetas. Cita el propio rey David, para decir que ese Cristo que fue crucificado, muerto, sepultado y que resucitó, este es el Dios que el Antiguo Testamento entero estaba hablando. En ese momento generó una conmoción bastante grande porque, a ver, nosotros estamos aquí miles de años esperando el Mesías, de repente el Mesías viene y nosotros lo matamos. O sea,
ahora nos fuimos a la B total, porque ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo podemos estar tan dispersos y distraídos? El mismísimo Dios, el Mesías, vino y nosotros gritamos, crucifícalo. Entonces esa gente quedó efectivamente asustada, porque ellos entendían las profecías, entendían las promesas. Y aquí, en la predicación de Pedro, ellos quedaron así, no tenemos otra esperanza. Por eso que al final ellos dicen, como le hemos leído, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí es donde el Espíritu Santo quería conducir a estos hermanos y es donde el Espíritu Santo nos quiere conducir a nosotros. El Espíritu Santo nos quiere conducir al arrepentimiento. Esa es la principal, la más importante, la más relevante obra de Dios en tu vida. No necesitas de más plata, no necesitas de más tiempo, no necesitas de más salud. Lo que tú necesitas es de un corazón arrepentido. Ese es el centro de la obra de Dios en tu vida. Y mira lo que el Espíritu Santo nos enseña o cómo Él nos conduce al arrepentimiento. Primeramente, ese caminar del Espíritu Santo al arrepentimiento nos hace reconocer nuestra culpa. Hablar de culpa en nuestros días es un poco complicado porque vivimos en una cultura de la victimización y de la negación. Y escuchamos todo el rato gente diciendo, no te sientas culpable por eso, no te sientas culpable por nada. Y la gente muchas veces dice, yo no me siento culpa de nada, yo he aceptado las cosas como son. Y a veces cuando se habla de culpa, se habla de una forma muy negativa. Pero el Espíritu Santo va a mostrar aquí que no es así la realidad. Y que de hecho conocer la real dimensión de nuestra culpa es lo mejor que nos puede pasar. Y eso es lo que debemos entender. ¿Cómo el Espíritu Santo nos conduce al reconocimiento de nuestra culpa? Primeramente, por medio de la confrontación por la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Pedro. Él utilizó tanto la experiencia y el testimonio apostólico como la profecía y el Antiguo Testamento. Es decir, toda la Biblia estaba a la disposición de ellos. El testimonio apostólico, que todavía no estaba escrito, pero estaba ahí, carne y hueso, y todo el Antiguo Testamento para confrontar a los pecadores. Él no estaba acusando a la gente por ser mala onda, pesado, o por querer en una revancha contra ellos quitarse el dolor de todo lo que pasó con Jesús. No, Él estaba siendo honesto y transparente con ellos, mostrando la real condición de sus corazones por medio de la palabra, porque la palabra es como un espejo que revela nuestra naturaleza y la naturaleza de nuestras acciones. La palabra revela quiénes somos de verdad, no el cuento que creímos en nuestra cabeza, ni la idea que tiene nuestra mamá sobre nosotros, porque para tu mamá eres lindo, linda, ¿cierto? Ella te ama, eres el mejor hijo, quizás, porque de repente hay gente que está en competencia, ¿cierto? Los primogénitos somos los privilegiados, pero si usted no es primogénito, quizás tenga ahí algún lugar en su corazón. Pero seguramente en nuestra cabeza tenemos una idea mejor de nosotros mismos de lo que la realidad verifica. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra dice, mira, no eres tan lindo cuanto piensas. Pero también, y eso es lo que hizo Pedro acá. Pedro mostró por medio de la palabra, ustedes lo mataron. Y ustedes no mataron a un hombre cualquiera. Ese es el problema. Ustedes mataron al Cristo, al Mesías. Y él probó por medio de la palabra que Cristo era el Mesías, mostrando que lo que ellos hicieron era gravísimo. También la palabra revela la naturaleza y los planes de Dios para nosotros. ¿Qué es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué debo hacer yo? Y eso es lo que el apóstol va a decir acá. Ustedes mataron al Cristo, pero también Cristo fue resucitado por Dios. Dios lo resucitó, dice Pedro. Sin embargo, Dios lo resucitó. El plan de Dios sigue vivo. Entonces yo entiendo lo que Dios está haciendo en el mundo por medio de la palabra. El Espíritu Santo aquí es la clave hermenéutica para entender la Biblia. Porque la Biblia es la madre de todas las herejías, ¿cierto? Usted puede ir a la Biblia e inventar muchísimas herejías como existen por ahí.
¿Cómo entiendo la Biblia adecuadamente? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina para que podamos leer la Biblia y eso nos llegue como un palo en la cabeza y decimos, eso es. Por lo tanto, lo que hace Pedro acá es eso. Interpreta el Antiguo Testamento por medio del Espíritu Santo para el pueblo que estaba ahí. Y el Espíritu Santo es quien aplica la palabra a nuestros corazones. Porque los hermanos les preguntan ahí a Pedro, ¿qué haremos? Y es donde Pedro va y dice, arrepiéntanse. Fíjate que no estamos hablando aquí de que la Biblia nos hace sentirnos culpables. No es eso. No estamos hablando de sentimiento de culpa. Estamos hablando de una culpa concreta. Porque son dos cosas distintas. Hay personas que matan a muchas personas y nunca se van a sentir culpables de eso. Te va a decir, esa persona es un psicópata. El sentimiento de culpa no elimina ni sustituye la culpa en sí. Que esa persona haya sido y tenga la culpa de haber matado a esas personas es un hecho jurídico. Y los abogados que están aquí pueden decir si es así. Ahora, que sienta o no culpa, ese es otro tema. Y no estamos hablando aquí que la Biblia me hace sentir culpable. No, la Biblia revela la culpa real y concreta que tengo sobre mí. Por lo tanto, la función de las Escrituras por medio del Espíritu Santo es mostrar el tamaño de nuestra deuda delante de Dios. Pero tampoco no estamos hablando aquí del simple resentimiento por las consecuencias de nuestros pecados. Porque hay gente que no está arrepentido de su pecado, está triste por haber sido pillado. Esa es la verdad. O triste porque su pecado le condujo a malos ratos, a sufrimiento y a dolor. Entonces está sufriendo y está triste por el sufrimiento que está ahí, pero no está arrepentido de la ofensa a Dios. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Pone en perspectiva nuestra ofensa ante Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros somos llamados a la vida por Dios, por medio del Espíritu, al nacer nos damos cuenta de nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Estamos desesperadamente condenados. Y no tenemos otra alternativa que no sea la misericordia de Dios. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de reconocer nuestra culpa como simplemente un reconocimiento o un resentimiento, o un dolor por las consecuencias del pecado. Estamos hablando de la ofensa misma. Y de hecho, cuando uno está más bien resentido por las consecuencias de sus errores, está más preocupado con uno. Y vuelve a la etapa inicial donde se victimiza. Pucha, que estoy sufriendo. Estás sufriendo porque hiciste mal. Pero el punto no es que sufras solamente por causa de las consecuencias de tus errores, pero debes llegar al punto, y ese es hacia donde nos conduce el Espíritu Santo, al punto donde sufras por el dolor de la culpa de su pecado ante Dios. Dios es el quien ha sido despreciado, humillado y rechazado, no tú. Y es ahí donde nos conduce el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo nos hace reconocer nuestra culpa, pero también nos cambia la mente. Él nos llama a arrepentimiento. Pedro dice, arrepiéntanse y bautícese. La palabra para arrepentimiento en el griego aquí es metanoia. Viene de dos términos griegos, meta y noiel. Y la idea es que podamos entender arrepentimiento no como un sentimiento, sino que como un cambio de pensamiento. Arrepentimiento es cambiar la comprensión de la realidad. Es un nuevo reconocimiento de cosas. Arrepentimiento no es solo sentimiento y tristeza por los errores o algo parecido, sino que la comprensión de que la embarré. Es la comprensión de que ese no debiera haber sido el camino que yo debía. Y más, es el convencimiento de que yo ya no quiero seguir haciendo aquello. Es una decisión. No entiendan el arrepentimiento como un sentimiento meramente, aunque incluya, como cualquier cosa, incluye sentimiento. Arrepentimiento es una decisión, es un cambio de pensamiento, donde uno se convence
de un otro camino, de una otra forma de ser. Por lo tanto, arrepentimiento es una decisión consciente e intencional. Y es por eso que el arrepentimiento se confirma por frutos y no por lágrimas. Una persona que está realmente arrepentida es una persona que cambia. Si no hay disposición para el cambio, no hay arrepentimiento. Usted puede llorar lo que quiera. De guata al suelo, de rodillas, en el maíz. Pero si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Porque arrepentimiento es esencialmente cambio. Cambio de pensamiento y cambio de conducta. Por eso el apóstol dijo, arrepiéntense cada uno de ustedes y sean bautizados. El bautismo acá es muy importante, porque el bautismo es un símbolo externo de un cambio interno. Es una declaración pública de una transformación interna. Entonces, lo que el apóstol está diciendo es que declaren públicamente que ustedes entienden que ese Cristo que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado, Él es el Mesías. Y si es el Mesías verdadero, ríndanse a Él. Y la muestra pública de esa fe es por medio del bautismo. El bautismo ya había sido practicado por Juan, que era el llamado bautismo para arrepentimiento, que era un símbolo de un renacimiento espiritual, de un renuevo espiritual. Cristo instituye el bautismo, ahora un bautismo que es sacramental, que es un símbolo espiritual, en el cual la persona por medio del bautismo expresa, manifiesta que está unida a Cristo. No solamente nosotros expresamos, pero Dios mismo, por medio de ese sacramento, testifica en nuestro corazón que nosotros ahora pertenecemos a Cristo. Por eso que cuando alguien es bautizado pasa a ser parte de la iglesia. Lo que el apóstol quiere decir acá es que la muestra de un corazón arrepentido es un corazón que efectivamente dice al mundo, yo ya no soy quien yo era. Cuéntase la historia de San Agustín, que antes de convertirse vivió una vida bastante carreteada, por decirlo así. Era un tipo promiscuo, ¿cierto? Muchas prostitutas, muchos carretes, mucho desorden. Su mamá oraba por él. Él se convierte. Y dice que él estaba de repente caminando por un lugar y una de esas señoras del servicio público lo llama, oye, ¿se acuerda de mí? Lo llama por el nombre. Y él no contestaba, y ellos caminando por una calle, y su auxiliar le dice, no le voy a contestar. Él dijo, es que esa persona ya no existe. Aquel murió. Yo ya no soy esa persona. El bautismo es representación externa de un nuevo nacimiento interno. Por eso que el apóstol dice, tiene que haber un cambio, tiene que haber una muestra de cambio. Arrepiéntase. Entonces, ¿qué significa ese bautismo? Significa que asumes ahora una nueva forma de actuar, una nueva familia, una nueva fe, una nueva identidad. Soy parte de un nuevo pacto, soy parte de una nueva historia. Arrepentirse es cambiar. Pero es un cambio producido por el Espíritu Santo, no es un cambio producido por mi corazón, que pucha que yo soy bacán y yo decidí cortar los carbohidratos, decidí hacer ejercicio, decidí, y porque yo soy una persona de firme decisión lo lograré. Lo dudo, pero suerte. El punto es, nosotros que no somos capaces de controlar las cosas más pequeñas de nuestras vidas, ¿cómo podemos decir que nosotros por nuestro propio empeño y decisión cambiaremos espiritualmente? No podemos. Y eso es lo que el Espíritu Santo está gritando acá. Eres incapaz de hacer los cambios en tu vida que tienes que ser realizado. Solo Él puede hacer. Por lo tanto, todo ese proceso de arrepentirse y de ser bautizado es un proceso que por más que tenga un aspecto activo, es también pasivo en el sentido de que es el Espíritu Santo que tiene que obrar en mí. Como dice Pablo, tanto el querer como el realizar. Pero al mismo tiempo, yo como ser humano tengo que buscar querer. Tengo que ser intencional en eso. Por lo tanto, el cambio de mente es importante porque no hay
magia en el rito. Derramar agua por sobre tu cabeza no limpiará automáticamente tus pecados. Incluirte en el rol de miembros de una iglesia no te hará automáticamente santo ni salvo. Para que seas una nueva persona, el Espíritu Santo tiene que entrar en tu vida. ¿Y cómo sé que el Espíritu Santo entró en mi vida? Porque yo tengo un corazón arrepentido. Si nosotros queremos a Dios, pero hacemos cálculos de que cuánto me va a costar eso, qué tengo que dejar, tendré que dejar esto o aquello, es porque no estamos entendiendo de lo que se trata. Arrepentimiento es dejar todo, es rechazar todo, es una muerte y un nuevo nacimiento. Pero quizás usted va a decir, no, pastor, pero yo soy creyente, ya soy arrepentido, Pero muchas veces ese arrepentimiento es un arrepentimiento superficial. Y ese es el punto a lo cual el apóstol nos conduce acá. El Señor no solamente nos llama a arrepentirse, pero a apropiarse de la esperanza que la obra del Espíritu Santo produce. Él dice, arrepiéntanse, sean bautizados y recibirán el don del Espíritu. ¿Qué significa esa promesa del Espíritu? Joel había ya profetizado que el Señor enviaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Eso significaría una relación única y especial con Dios. Antes se dependía de los sacerdotes, de los profetas. Si yo quisiera escuchar la voz de Dios, en el Antiguo Testamento tenían que echar suertes. Los sacerdotes tenían un collar, vamos a decir así, con unas piedras, que era llamado el Urim y el Tumim, que era utilizado para echar suertes. ¿Atacaremos o no a los enemigos que vienen contra nosotros? Ahí llamaba el sacerdote, no era cualquiera, ¿no? El sumo sacerdote que tenía la ropa y echaba suertes y el Señor hablaba su voluntad por medio de este caballero y que tenía esas piedras ahí. Para nosotros eso es lo más absurdo, o sea, ¿cómo, no? Pero lo que dice el Señor es que la relación de Él con su pueblo ya no sería en la dependencia de un profeta o de un sacerdote, sino que Él iba a derramar su Espíritu Santo sobre todos, dando a todos aquellos que creen la capacidad de acercarse directamente a Dios y de disfrutar directamente de Dios, de su gracia. El don del Espíritu Santo aquí es derramado a los creyentes, es el mismo Espíritu, no es un don donde hablar, donde hacer cosas, donde milagros, donde lenguas. No, es el mismo Espíritu Santo. Es Dios habitando en nosotros. Esa es la promesa. Y ahora, el tener el Espíritu Santo conduce a todos los beneficios que tener el Espíritu Santo trae. El tema de los beneficios es importante. Porque, por ejemplo, usted puede, como el Mike de repente te va a vender un plan, ¿cierto? Y te va a decir todos los beneficios que hay, para convencerte de que te cambie de tu clavistel, ¿cierto? Para su plan ahí. Los beneficios son importantes, pero una vez que uno cambia, uno, si es inteligente, va a solicitar, yo quiero esos beneficios. Me prometiste tantos minutos, es parte del plan, yo quiero. Me prometiste eso y aquello, y yo quiero. Un iPhone gratis a cada 3 meses, yo quiero. Si son los beneficios que vienen en el plan, yo quiero. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, trae con ello beneficios. Y es ahí donde nosotros caemos, porque queremos el Espíritu Santo, pero no sacamos provecho de ninguno de sus beneficios. Los beneficios salvíficos de la obra de Cristo aplicada en nosotros. ¿Qué beneficios son estos? Es importante, ya vamos a hablar sobre ellos, pero cuando nosotros vemos la obra del Espíritu Santo actuando en los primeros creyentes, nosotros nos ponemos envidiosos. Dile la verdad. Te mira la iglesia del primer siglo y dice, qué hermosura, ¿cierto? Mira cómo se aman. Los versículos que siguen a este texto que hemos leído, dice que todos estaban juntos y tenían todo en común. Todos los días compartían juntos. No había ningún necesitado entre ellos porque ellos vendían sus propiedades y repartían entre los que necesitaban. No como hoy día, los hermanos son más apretados y uno está aquí en necesidad y no nos ayuda.
La gente ya no quiere venir, ya no quiere compartir, ya no quiere ir a la casa uno del otro. Pero en aquella época, mira cómo se amaban. Y la gente quiere esto sin entender que eso que ellos estaban experimentando era consecuencia de lo anterior, de una obra de arrepentimiento. Y ellos estaban entonces disfrutando ¿qué? De las consecuencias de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. El punto de Dios aquí en ese capítulo es toda la paz humana posible, toda la justicia posible en ese planeta solo será lograda por medio de la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Pero nosotros no tenemos la totalidad de la paz y la justicia, pero podemos hoy experimentar en partes de esa paz y de esa justicia. Lo que fue la iglesia, la primera iglesia aquí en Jerusalén, es una muestra de lo que todas las iglesias pueden llegar a ser cuando son llenas del Espíritu Santo y sacan provecho de todos los beneficios que el Espíritu Santo trae. Todo ese amor, esa aceptación, ese apoyo, ese cuidado, esa protección, obra del Espíritu Santo. Sanidad para el corazón, sanidad para la mente, sanidad para las familias, paz, alegría, obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los beneficios del Espíritu Santo? Primeramente, una nueva naturaleza, el deseo y la comprensión de que estás en pecado y quieres seguir en pecado y poco importa mucho la honra a Dios. Eso se pierde y ahora pasas a desear a Dios, a querer más de Dios, a tener vergüenza por su pecado ante Dios, a no querer pecar y aún así luchar contra Él todos los días. Esa nueva naturaleza significa que ahora quieres lo que Dios quiere para tu vida. Quieres aprender más de la Biblia, quieres venir al culto, quieres adorar a Dios. Deseos que no tenías antes. También el Espíritu Santo provoca en nosotros paz con Dios. Y ese es el tipo de paz más importante que necesitamos. Porque ya hemos dicho eso muchas veces. Si nosotros podemos tener un enemigo formidable, este enemigo es Dios. Porque todos los enemigos que ustedes pueden inventar, ellos tienen un poder limitado sobre sus vidas. Tu jefe, si se convierte en tu enemigo, te puede complicar la vida un montón. Pero hasta ahí. Quizás alguien que sea tu enemigo mortal y te quiera quitar la vida. Tu esposo, esposa, ¿no? No. Tu enemigo sí, feroz. Lo máximo, Jesús dijo, lo máximo que te pueden hacer es matarte. Pero Dios no solamente te puede matar esa vida, sino que Dios también te puede mandar por toda la eternidad a la condenación. Ahí tenemos a alguien mucho más peligroso. Y nosotros rompimos el acuerdo que teníamos con Él y nos declaramos enemigos de Dios, así patudamente. Y estamos choros delante de Dios, ¿cierto? Confrontándonos con Dios a ver qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer lo que quiero con mi vida. Y confrontamos a Dios a ver qué vas a hacer. Nosotros que fuimos creados por Él, que le pertenecemos y que tenemos en nuestro ADN el timbre de que fue hecho por Dios. No fue hecho en China ni en Chile, fue hecho por Dios, ¿cierto? Le pertenecemos, confrontamos a nuestro Creador patudamente y pensamos que no va a pasar nada. Ese es el gran problema. No tenemos paz con Dios a menos que el Espíritu Santo aplique esa paz que Cristo conquistó en nosotros. Esa paz con Dios implica en una comprensión de vida totalmente transformada. Esa obra del Espíritu Santo nos une a Cristo, de manera que todo lo que Cristo hizo es aplicado a mi cuenta, es en beneficio a mí. Esa obra del Espíritu Santo derrama sobre nosotros dones y habilidades, no solamente el don de tocar y cantar, sino que dones espirituales, la capacidad de servir y de llegar a otros por medio del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo derrama sobre nosotros el privilegio de la comunidad de la fe. Iglesia no es una invención humana, no es una ONG. Iglesia no es algo que inventamos aquí nosotros y que nos reunimos porque nosotros estamos de acuerdo. No, iglesia es algo que Dios está haciendo, que Dios está obrando y da a cada uno de nosotros el privilegio de vivir en comunidad. Eso es obra del Espíritu.
Y es un privilegio que debe ser cuidado y protegido, porque es en la comunidad que anticipamos, tenemos una previa de la dicha en la eternidad con Jesucristo. Esos son los beneficios que tenemos al participar de la obra del Espíritu Santo, apropiándonos de esa esperanza. Ahora, caminar con el Espíritu Santo en arrepentimiento es experimentar la misericordia de Dios, el bálsamo de Dios, la aceptación de Dios, en el dolor por nuestros pecados. Tu pecado te tiene que doler, te tiene que avergonzar. No debemos hacer vista gorda a eso. Muchas iglesias en nuestros días están renombrando los pecados, reclasificando los pecados, ajustando la palabra para las costumbres de nuestra época. Eso ha sido hecho siempre, en todo caso. Pero nosotros tenemos que controlar nuestro corazón y entender que lo que está mal, está mal. Si la Biblia así lo dice, es porque es así. Soy yo quien tengo que cambiar y no la palabra de Dios. El arrepentimiento nos conduce a la fe en Cristo. Nos conduce a Jesús. Y usted puede cantar a Jesús lo que usted quiera. Puede decir, no, si yo creo en Él, lo que usted quiera. Pero si usted no tiene un corazón arrepentido, usted no cree en nada de lo que Jesús es o hizo. Porque el que cree en Cristo sabe que cree, porque sabe y entiende quién es Jesús y quién es uno. Y al entender eso, uno se da cuenta que la embarró. Y no hay otro camino que no sea el arrepentimiento. ¿Cómo sé que creo en Jesús? Por medio de un corazón arrepentido. No es una filosofía, no es un dogma que está ahí. Creer en Cristo es ser transformado. Y la muestra de esa transformación es un corazón arrepentido. Pero el arrepentimiento también es algo que no es meramente puntual. Es un caminar. Es continuo. Porque yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Lo viejo pasó y todo se hizo nuevo. Pero en ese nuevo caminar tengo una nueva naturaleza, pero todavía vivo con la presencia del pecado en mi vida. Esa nueva naturaleza va constantemente a hacer con que yo desprecie el pecado. Pero al mismo tiempo hay algo en mí que quiere pecar. Y yo voy luchando con eso. Voy alimentando mi vida espiritual para debilitar el poder del pecado en mi vida, mortificando el pecado en mi vida, odiando cada vez más el pecado, identificando, clasificando y rechazando el pecado en mi vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, no es la persona que habla en lenguas y da vueltas en el aire y que hace sanidades porque eso es lo que se ve por ahí. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona tan quebrantada por el Espíritu en su corazón, tan arrepentida, que es incapaz de ser socialmente orgulloso porque entiende su miseria delante de Dios. La plenitud del Espíritu Santo te va a hacer una persona más sabia, una persona más paciente, una persona más amable, una persona más deseable de estar en compañía de. Porque es Dios habitando en ti. Y todos quieren estar con Dios, conscientemente o no, porque ese es nuestro instinto humano. Pero al mismo tiempo, la presencia de Dios en ti te va a hacer una persona detestable para aquellos que odian a Dios. Y ese es el gran conflicto del cristianismo. Por eso Cristo dijo, ustedes serán perseguidos. Porque todo lo que el ser humano quiere es Dios, pero todo lo que el ser humano rechaza es Dios. Ese tipo de gente es la que somos llamados a ser al caminar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da un antes y un después. Y Él quiere que vivamos en ese después y dejemos ese antes para atrás. Él quiere que vivamos una vida plena con todos los beneficios que su obra aplique en nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos ayude a caminar con esa vida espiritual. Vamos a pedir que la obra del Señor en nosotros nos llene. Señor amado.